Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Linda tarde de viernes y también lindo puente, buen fin de semana largo para todos. Bueno, aquí el video número 2 para cerrar el tema que abríamos hace unos días respecto a la circunstancia técnica y financiera de Petróleos Mexicanos, con mucho gusto. Pero antes que nada, les quiero dar las gracias a todos los que me mandaron un mensajito ahí, inbox y demás, y también postearon ahí algunas felicitaciones en el primero de los videos en las redes. Muchísimas gracias. Además es un buen aliciente para terminar este video y hacer otros más con mucho cariño. Bueno, si les parece bien, vamos a retomar la conversación en el momento en el cual la administración del gobierno pasado diagnostica la circunstancia de Petróleos Mexicanos. Ahí la vamos a arrancar. Uno, ¿qué se encuentra? Se encuentra antes que otra cosa a la empresa más endeudada del mundo en términos del petróleo. Una empresa que debe 2 billones de pesos. Fact. ¿Qué se encuentra también? Se encuentra precios del petróleo muy por debajo de los cuales habían estado las administraciones pasadas. ¿Se acuerdan de estos 100, arriba de 100 dólares incluso en alguna circunstancia del precio del barril? Pues ya no tanto, sino 70, 60. Esos son los números que se encontró la administración pasada con los cuales tener que entender las finanzas de la empresa. Y tercero, se encuentra también con que los yacimientos que se habían venido explotando durante los últimos años o décadas, pues ya venían en decadencia. De manera natural, todo lo que bien empieza, pues termina. Pemex ya no había invertido en buscar más de las reservas que México sin duda alguna tiene, porque mucha de la inversión que hubiera necesitado para hacerlo cayó a las arcas de Pemex, pero inmediatamente se fue para Hacienda, como lo platicamos ya. Entonces se encuentra una empresa altísimamente endeudada, con campos en declinación, y también se encuentra un precio del petróleo muy por debajo de los precios del petróleo a los cuales había estado antes. Lo primero que hizo la administración antes de decidir por dónde caminar fue hacer lo natural, bajar la tasa de imposición de impuestos a petróleos mexicanos respecto a Hacienda. Normal. Ya la economía del país se había podido desarrollar lo suficiente como para que la renta petrolera ya no fuese el 50% de la recaudación de Hacienda. Entonces ya México estaba en la posibilidad de decirle a Pemex, ya paga un poco menos impuestos, que ya afectas menos a la nación. Eso lo hicieron invariablemente. Sin embargo, eso no era suficiente. Si la empresa operara o hubiera operado como venía operando, habiendo incluso pagando menos impuestos, como quiera, el dinero que generaría de manera natural ante su operación y las ventas alcanzaría para mantener la operación de la compañía, pero no para pagar la deuda de los 3 billones. Entonces, lo que ocurrió fue lo que todos pensaríamos. Se abrió un capítulo de presupuesto en la Secretaría de Hacienda para pasarle de manera recurrente dinero de Hacienda a Pemex para que Pemex pagara los impuestos, perdónenme, la deuda que tuviera hacia el extranjero. Desde la administración pasada y la antepasada y esta misma, muchos financieros que han estado en las arcas de Pemex han hecho labores muy buenas en el refinanciamiento de muchos de esos pasivos y los mandan a más plazos y demás para buscar tratar de tener mejor liquidez a nivel nacional. Eso siempre se ha hecho. Sin embargo, la deuda ahí está y hay vencimientos que llegan y que no se pueden aplazar y que se tienen que pagar. Entonces, lo primero que pudo haber hecho el gobierno de la administración pasada fue no hacer nada y entonces quedarse con esta circunstancia en donde salen los dineros de Hacienda, se pagan los impuestos, otra vez con los impuestos, se paga la deuda y en ese pago de la deuda, pues se nos van 5 generaciones, 6 generaciones o 7 generaciones para pagar 3 billones de pesos. Ese es el camino uno. El camino número dos era el más radical, eh, que yo creo que no era el momento porque hubiera implicado mucho, el de vender la compañía completa. Por dos razones no se vendió en aquella época. Primero, porque ni con la venta de los activos de toda la compañía se paga la deuda de los 3 billones. Pemex en su valor completo de libros vale menos que 3 billones de pesos. Y segundo, eh, porque la implicación política y social es altísima o era altísima. Lo sigue siendo. Imagínense la revuelta a nivel país cuando se hablara de que el gobierno del partido fulano está vendiendo a la empresa que es de los mexicanos. No, nadie se iba a arriesgar a cosas de esa naturaleza. Algo que quiero aclarar aquí es que los conceptos de la soberanía se asocian de manera natural a la empresa, a la compañía, a las razones sociales que están atrás de la configuración de Pemex. Amigos, la soberanía está en el petróleo. El petróleo es el que es de la nación y ese nunca va a cambiar de manos. Ese es de México y será de México de manera eterna, nunca será de un privado. La compañía es la operadora de la extracción y de la transformación de ese petróleo que en realidad es el gran activo de la nación. Eh, bien, la tercera opción, que en realidad fue por la que se fue,
fue la de dividir la compañía y hacerla atractiva, abriendo 4 o 5 nuevas compañías que no existían en las administraciones pasadas para embellecerla y hacer que las grandes empresas internacionales en el mundo del petróleo se interesaran en participar con Pemex para hacerla mucho más eficiente y hacer un poquito que la llave de ese gasto de Hacienda a Pemex al menos se fuera cerrando poco a poco. Si no se hacía nada como en el escenario 1, pues la llave simplemente hubiera estado fugando agua de manera casi eterna. En el escenario 2 ya dijimos imposible, por lo que ya también conté. Y en el 3 al menos es un poquito pensar cómo la llave de Hacienda se va cerrando un poquito a razón de que el dinero de otros participe en algunos de los negocios importantes que tiene Petróleos Mexicanos. Se abrieron varias compañías, pero quiero platicarles de 3 en lo particular, porque esas 3 son puntas de lanza importantísimas pensando en que haya una colaboración con otras empresas petroleras para hacer de Pemex más eficiente. La empresa número 1, pues es la empresa que de manera natural tenía que quedar ahí viva y es una empresa que en realidad le dio el negocio o el ingreso a Pemex, que a su vez generó el ingreso de este país durante muchísimos años. Pemex Exploración y Producción. Recuerden que México apostó o decidió, déjenme decirlo así, que el ingreso por el cual iba a valer el mundo del petróleo en nuestro país iba a estar asociado al crudo que se exportara a mercados internacionales. Otros países, ya lo decía también como Japón, decidieron justo lo contrario. Dijeron, nosotros no tenemos crudo, pero sabemos que el crudo procesado se puede vender de manera exponencial a precios asociados a sus derivados. Por eso es que Japón es una de los países con menores reservas de petróleo, pero con la mayor cantidad de refinerías en su país, porque refinar petróleo, vaya que es un negocio. El costo de una gasolina es altísimamente superior al costo de lo que implicó el barril a partir del cual se refinó. Entonces, exploración y producción era de manera natural una de las compañías que tenía que existir para invitar a los terceros a participar con Pemex en ese sentido. Otra compañía de la que se habla poco, pero es muy importante mencionar y que no existía en las administraciones pasadas, es Pemex Logística. Muy pocos lo saben. El sistema logístico de nuestro país, es decir, el sistema de los ductos, el Sistema Nacional de Ductos, es uno de los más grandes a nivel internacional. Yo no sé si me falla el dato, pero yo creo que el Sistema Nacional de Ductos, hasta donde sé, le da un par de vueltas a la Tierra. De esa dimensión es el Sistema Nacional de Ductos, de ese tamaño. Y tiene 2 grandes valores. Uno, el transportar el crudo, que va de manera interna, y evidentemente todos los petrolíferos de las refinerías, ya sea las terminales de almacenamiento y reparto, en el caso de los petrolíferos. Pero 2, muy particularmente en México, tiene un grandísimo valor geográfico. En Estados Unidos hay 250 refinerías solo en Texas, imagínense. Imaginen el interés y el valor que pudieran tener tantos tejanos dueños de empresas petroleras y sus refinerías por transportar esas gasolinas a través de México, venderlas en México incluso, y pasarlas hacia Centro y Sudamérica. México es la gran conexión de el pipeline o de los sistemas logísticos que conectan a Norteamérica con Centro y Sudamérica. Entonces, el valor del Sistema Nacional de Ductos es impresionantemente alto. Y la tercera compañía que también quiero mencionar es la que integró las operaciones de los 3 mundos de operación más importantes de Pemex: el de refinar, el de procesar el gas y el de generar o producir petroquímicos. Ahí están, hay muchos más, por supuesto, pero esos 3 son los más importantes y se llevan el 95-90% de la transformación industrial completa de Petróleos Mexicanos. Y lo que ocurrió fue integrarlas, porque hay empresas especializadas en transformación industrial que se pudieran interesar en participar con Pemex para hacer que Pemex tuviera mejor eficiencia en ellas. Si tuviéramos que decir cuál de estas 3 había logrado los mejores índices, al menos de productividad, evidentemente la del gas, porque la de la refinación se había quedado desde hace muchísimos años atrás, lo mismo que la de la petroquímica. Pero en general, como producción, comparado con lo que significó sacar el crudo y venderlo, no sumaron, o no sumaban durante muchos años. Bien, se fueron por ahí. ¿Y qué ocurrió de manera casi inmediata? Los mercados internacionales se interesaron rapidísimamente en participar de estas compañías. Y en la administración pasada se dieron los primeros 2 pasos concretos en 2 de estas 3 empresas. Alguno habrá escuchado de lo de las rondas o lo de los farm-outs. Eso significaron asociaciones entre Pemex y otras compañías para ir a explorar lo que Pemex no pudo ir a explorar para identificar
los alfileres de oro en un pajar y saber en dónde están, es decir, identificar en dónde está exactamente cierto yacimiento o un set de yacimientos para poder explotarlos. Eso ya ocurrió y ya México, bueno, ya Pemex está aliado con muchas empresas internacionales haciendo los primeros pasos de esa primera gran decisión. Lo segundo que también ya ocurrió es algo que todos los que estamos a pie lo vemos más claramente, porque no todo el mundo vive de cerca lo que dije al principio, esto de los farm-outs y las rondas en términos de exploración, pero todos cargamos gasolina. Y ese segundo punto es ya claramente una gran decisión de participación del ciclo final de la transformación industrial, que es la comercialización de los hidrocarburos, en este caso de los petrolíferos, en alianza con terceros. Ya todos vemos o cargamos gasolina en empresas españolas, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y por ahí se me está olvidando alguna, pero en realidad ya hay en el mercado muchas estaciones de servicio que entraron rápidamente a ese negocio. Incluso muchas estaciones de servicio de petróleos mexicanos emigraron a ese camino. Aquí quiero decir algo bien importante, porque se va a ligar a lo que quiero decir al final con respecto a dónde está la administración. Se habla, por ejemplo, mucho de que cuando participe alguna compañía extranjera en alguna de las piezas claves o momentos claves de la industria del petróleo en México, se van a perder millones de empleos y la soberanía del país va a quedar atrás. Todos cargamos en estas nuevas estaciones de servicio y les aseguro que don Pepe y don Juan siguen trabajando en esas empresas, solamente que ahora con un branding de las compañías que las compraron. Y seguramente cerraron de manera muy sana su colaboración con Pemex y ahora están muy contentos con incentivos, prestaciones, nuevas formas de capacitación, nuevas formas de colaboración de trabajo que las empresas extranjeras están trayendo a las estaciones de servicio. Créanme que los güeros o los franceses o los españoles no se trajeron a los suyos a operar las estaciones de servicio y no se traerían a los suyos a operar las refinerías en su totalidad. Traen algunos, hacen management, pero en general el grupo de los fuertes petroleros en masa, déjenme decirlo así, cerraría de manera natural su ciclo con petróleos mexicanos y la abriría de manera importante con las empresas petroleras internacionales. En cualquiera de las cadenas, y en este caso, pues ya lo vimos todos en la parte de las estaciones de servicio, pero ocurriría así en además, ¿no? Bueno, la administración pasada le entregó a esta administración ese primer paso, una primera ronda de jugadores ya en alianza para tratar de hacer exploración y encontrar los yacimientos, y una primera avanzada en las estaciones de servicio con colaboración de terceros. Y ahí le entregó a la administración la circunstancia de Petróleos Mexicanos. Ahora, ¿qué se encontró esta administración? Vamos a hacer ahora la recapitulación porque es justa el diagnóstico de lo que se encuentra esta administración. Se encuentra una empresa con 3 billones de pesos de deuda, con un centro de costos de Hacienda que le tiene que estar mandando de manera recurrente para pagar los créditos, pero con 2 pasos dados en donde ya empiezan a tenerse ingresos de otra naturaleza, es decir, ya no solo del gobierno, sino también de empresas terceras en participación de estas empresas que se abrieron. Y lo primero que hace esta administración es ponerle pausa a eso. La Secretaría de Energía instruyó a Petróleos Mexicanos y el gobierno en general a que esas decisiones se pausaran. Evidentemente no se echaron para atrás porque los compromisos de los contratos con las grandes empresas que están en el mundo de las aguas explorando, lo mismo que de las estaciones de servicio, decirles levante su estación y regrésese para su casa, pues no está tan fácil, ¿no? Y ese tiro pues nadie se lo hubiera echado. Pero los siguientes pasos que se habían bosquejado desde la administración pasada se pausaron al 100%. Corramos 2 años y parémonos justo en el día de hoy. El 100% de ese tiempo, Pemex no avanzó en ninguna de las participaciones extranjeras de acuerdo a como se había planeado de las administraciones pasadas o particularmente de la administración pasada. Y hace unos días se anunció que se desactiva la pausa. Y entonces parece que vuelven a retomarse las conversaciones para que los siguientes que van a participar en las exploraciones, por ejemplo, en las aguas profundas, empiecen a hacerlo. Pero por lo pronto se nos fueron 2 años. Un tema importantísimo que hace esta administración es el decidir abrir una nueva refinería. Este ejemplo me gusta mucho cada vez que platico lo que implica generar una nueva refinería. Imagínate o imagínense que tienen 5 cochecitos de hace un par de décadas operando como taxis.
o 6 para ser exactos, porque tenemos 6 refinerías. Y resulta que esos 6 taxis que ya tienen 20 años, pues de manera natural se andan descomponiendo. A uno le fallan las llantas y el otro se desviela y aquel pues ya no trae suspensión y de pronto deja botado al taxista y demás. Ya realmente no están operando como pueden operar, como fueron sacados de la agencia hace 20 años. Y pues las 8 horas o 10 horas que tienen que dar de taxi, pues nomás dan 3, ¿no? O nomás dan 4 y no más. Y resulta que se acerca una persona y le dice al dueño de estos 6 taxis, oye, te tengo una noticia. Fíjate que yo le meto la lana a arreglarte esos taxis, los 6, los levantamos. No te los voy a dejar año 2020, pero te los dejo lo suficientemente bien como para que operen al 70% de como originalmente salieron de la agencia. Yo pongo el dinero para que ese dinero componga los 6 coches que tienes ahí, y lo único es que el diferencial que no estás ganando porque se te descomponen y los tienes en el taller y cosas de ese tipo, vamos a dividirlo, michi micha. Y ahí vamos en el camino, cuando ya estén produciendo lo que tienen que producir, porque yo los arreglé con mi dinero, durante ese tiempo participamos en cierto ingreso. Cuando se termine lo que me costó arreglártelos, un poquito más para que tenga yo una utilidad, y en ese instante se quedan otra vez los 6 coches en tu propiedad y tú no le metes un solo peso. Entonces, vamos a reconfigurarte esos 6 taxis para que en lugar de darte el 40% de su valor o producción, te generen el 60-70%. Con mi dinero, no con el tuyo. ¿Qué significa eso? Una invitación a las empresas petroleras ligadas al mundo de la refinación o de la petroquímica a que participen. Y en esa participación ellas le pongan dinero a las reconfiguraciones, y las reconfiguraciones pueden hacer que el mundo de la refinación, que hoy está en los 35, 40, pueda al menos subir a los 70%. Sin embargo, la decisión del gobierno fue, o ha sido hasta ahora, porque todavía no sabemos si al menos en el tema de la refinación va a abrirse un poco ese asunto, fue impedir que se acercaran terceros asociados a la inversión en términos de la transformación industrial y, por el contrario, ir a la agencia y comprar un auto nuevo, dejar estos 6 como se tenían ahí medio descompuestones, y ese auto nuevo empezarlo a pagar, pero no con el dinero del tercero, sino con el propio. Y ese automóvil recogerlo en la agencia en 8 años, para que el primer pasajero que se suba al taxi se suba dentro de 8 años y en 8 años se empiece a dar, con los otros 6 medio descompuestones. Y el costo de ese taxi durante 8 años, irlo sacando de las arcas de manera recurrente del país. En realidad, pues esa es la decisión que se ha hecho alrededor del tema de la transformación industrial, específicamente en el campo de las refinerías y esta nueva refinería que sabemos que se está haciendo. Refinar es un gran negocio, por supuesto que sí. El tema es que México no invirtió en el mundo de la refinación desde hace más de 30 años y dejó 6 refinerías en muy malas condiciones. Ese fue el problema, no que no invierta en el mundo de la refinación. Las nuevas energías están llegando, pero todavía este mundo va a vivir algún tiempo importante asociado al tema del petróleo. Y créanme que todas estas grandes empresas que tienen tantas refinerías no las están apagando ya. Las van a dejar y las tienen dejadas hasta los futuros más 2 generacionales, porque así están todavía las reservas internacionales del petróleo en el mundo. Se están despertando las nuevas energías, pero no es que se apague una y se encienda otra de manera simultánea. ¿Qué podría hacer este gobierno? Si fuera una gran decisión de país, lo que pudiera hacer sería esto que yo siempre he creído. Deja solamente viva la empresa de exploración y producción, solamente esa. Vende el resto de las otras compañías que Pemex ya estructuró en la administración pasada, todas. Deja que participen los mercados externos, pero al 100%. Que todas estas grandes empresas que se dedican a la refinación ahora estén en Salamanca y en Minatitlán y en Salina Cruz y en Tula, en Cadereyta, estos monstruos, porque esos mismos monstruos le van a dar empleo a esa gente que está ahí y van a generar satélites de empleo impresionantes. Además, recuerden, ese no ha sido el negocio de México nunca. Y México no ha generado los índices de productividad en ese negocio con respecto al mundo de manera muy lejana. Entonces, vender la transformación industrial sería lo más sensato, incluido el sistema logístico, que vale muchísimo dinero por el tema del valor en asuntos de la geografía que ya les platicaba. Con el dinero que se recuperara de toda esa venta de petróleos mexicanos, de esas partes de petróleos mexicanos que han sido la parte adjetiva, déjenme decirla así, asociada a los ductos, más la parte objetiva, que es la transformación industrial, daría para pagar gran parte de la deuda de los 3 billones rápidamente.
Y lo que no se pudiera pagar, se la ponen en la espalda a esta compañía, a Exploración y Producción, que es la compañía que ha generado negocio para México. Realmente el Pemex de México de toda la vida es esta, la que sacó el petróleo y la que lo vendió a los mercados internacionales. Dejaría a esta compañía con la deuda que quedara, que es una deuda mucho menor a los 3 billones. Esta genera mucho negocio. Recuerden que el negocio del petróleo lo llamábamos noble en el video pasado. $100 por barril ya no, pero sí 40 o sí 30 por 900,000 barriles diarios. Eso es un dineral para esta sola compañía que podría solita, sin entradas de Hacienda, pagar la deuda que le quedara en la espalda. Y al final Petróleos Mexicanos no desaparecería, seguiría esta todavía. Veríamos perfectamente los logos y el patrimonio de este país asociado a Pemex en todos los lugares en donde hubiera extracción y producción. Y veríamos de manera natural a las otras compañías compitiendo en el resto de la cadena que no es la del inicio de la extracción y de la producción de Pemex. Eh, Hasta ahí el video. Espero les haya gustado. Les mando un saludo. Vamos a esperar qué decisiones toma la administración actual. Por lo pronto suena a buena noticia que se desactiven estas pausas de 2 años en los temas que ya se habían encaminado asociados a la participación privada. Y la verdad, nada sería más afortunado que todos los mexicanos nos uniéramos sabiendo que el valor de México está asociado al valor del petróleo y no al valor de la compañía como tal, reconociendo que la compañía pudiera vivir si el resto de la compañía pudiera tener una participación parcial o total de una compañía internacional. Les mando un abrazo, buen fin de semana, cuídense mucho.